Tengo que preparar una clase para el lunes, pero justo mañana se juega la final del Mundial. Este Mundial que nos atraviesa como sociedad y particularmente a los argentinos, que somos tan pasionales con el fútbol y que hace un mes que estamos hablando casi exclusivamente de esto. Sin embargo, este Mundial nos ha dejado un montón de cosas casi que servidas en bandeja para poder pensar y reflexionar críticamente desde el aula. Como por ejemplo la situación de las mujeres en Qatar, también la persecución y la prohibición de las expresiones de la diversidad sexual, pero particularmente me parece interesante reflexionar sobre la masculinidad, sobre este aspecto que precisamente en el terreno del fútbol encuentra un espacio de despliegue. En primera instancia, de esa masculinidad tóxica, tradicional, esa que de alguna manera ha empezado a caducar, esta masculinidad que se expresa a través de la misoginia, la homofobia y también de distintas expresiones de violencia. Permiso, profe. Adelante, por favor. Lo interrumpimos. Preparando y pensando sobre la clase del lunes. Sí, muy bien. ¿Nos podemos quedar? Pero por supuesto, ¿sí? Adelante, bueno, sí, por supuesto. Estábamos escuchando un poquito, reflexionando hoy, ¿no? sobre lo que fue este mes para los argentinos, ¿no? Este mundial, cómo se vivió, y decíamos un poco hablando del lado B, ¿no? Cómo lo vivió la escuela, cómo lo interpretamos los argentinos, y qué interesante esto que decías sobre las nuevas masculinidades y cómo lo viven los hombres, pero todo es negativo, ¿no tenemos algo? No es todo negativo, Julia, porque es cierto que históricamente el espacio de lo futbolístico ha sido justamente un terreno de catarsis de este lado masculino negativo, ¿no? Sí. Pero paradójicamente, y esto es para la reflexión, ¿no? Vemos que en el fútbol es quizás en el único espacio donde está legitimado, la expresión de lo sensible por parte de los varones. Vos fíjate que en el fútbol nos permitimos llorar públicamente. Sí. Y además expresamos nuestro dolor, nuestras angustias, lloramos, pero no solamente eso, fíjate lo que son los festejos, cómo nos permitimos el contacto entre varones, las demostraciones de afecto, ¿no? El compañerismo. Digo, me parece que el fútbol condensa al mismo tiempo las dos cosas, lo peor de lo masculino y el potencial de un espacio de lo masculino que no hemos podido trascender del espacio del fútbol. Tal cual, tal cual. Qué interesante, digo, y me acuerdo también de días atrás de nuestro arquero, sí, de Dibu, que salió a decir la presión que sintió después del primer partido, de haber perdido, la presión que sintió, y se animó a hablar un poco sobre salud mental también, ¿no? Que también en fútbol parece que no, los vemos como robots que tienen que hacer goles y nos olvidamos de humanizar, y que detrás de esa pelota hay seres humanos también. Sí, tal cual. Creo que esta expresión, sin ninguna intención, del Dibu Martínez puso esto sobre la mesa de debate, este tema de la salud mental en los deportistas. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque me parece que también pone de alguna manera sobre la mesa la cuestión de la salud mental de los varones, tan dejada de lado por nosotros mismos, ¿no? Sí. Bien, que los varones no vamos ni al médico ni al psicólogo, salvo que sea en las últimas circunstancias, ¿no? Esto de pensarnos como personas que necesitamos el apoyo, la contención, y que nuestros mandatos de masculinidad muchas veces pesan demasiado sobre nosotros. Sí. Y si no tenemos por dónde canalizar, muchas veces todo eso se puede traducir en frustraciones en nuestra vida. Claro. Tal cual, tal cual. ¿Alguien les puso a ustedes un chip que cuando la mujer le pregunta qué te pasa, ustedes contestan nada? Y eso, como si eso fuera posible. Tal cual, pero Liliana, eso lo aprendemos desde que tenemos uso de razón. Vos fíjate que a los varones nos dicen desde chiquito, los hombres no lloren. Reprimimos la sensibilidad desde que llegamos a este mundo, y todos los mandatos culturales nos dicen lo mismo. Aprendemos a guardar, a meter para adentro, tenemos muy mala capacidad de gestionar nuestras emociones. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, yo estoy de acuerdo, pero no sé si tanto. Quiero decir, yo veo a las generaciones nuevas como las nuevas generaciones impactan sobre nosotros los más viejos. Sí. Y creo que efectivamente hay una historia cultural, pero también en esto de los procesos civilizatorios que yo decía antes, me parece que hay... Yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo era chico, que aparecía... los primeros varones que se besaban eran futbolistas. Primeros varones adultos que se besaban entre sí, en el cachete, pero que se daban besos, además de la foto esa de Gorbachev con el presidente de la DDR, que es famosa, pero digo, en general, quienes se besaban no, de Brezhnev, con el presidente de la DDR. Pero digamos, eran futbolistas varones, ¿no? Y eso era una cosa que me parece a mí, y que después se incorporó quizás por el role play, ¿no? de los que eran el modelo de los futbolistas,
empezó a verse como totalmente normal que dos varones adultos, después de tanto tiempo que no se ven o no, se den un beso, ¿no? Sin la connotación erótica o sin necesariamente otra connotación, del afecto. Entonces, a mí me parece que sí en eso hay una potencia ambigua del deporte. Así como puede potenciar lo peor de nosotros, me parece también bien enfocado podría potenciar algunos aspectos positivos. Claro. Claro, totalmente. Digo, pensando también en toda la influencia de la perspectiva de género, y estamos viendo mujeres relatoras, mujeres haciendo de árbitros, jugando al fútbol. Digo, está cambiando esta mirada tan machista, tan masculina del deporte como el fútbol, nada más y nada menos. Vamos cambiando, vamos de a poquito. Yo creo que se está cambiando de a poco. A ver, hay un poco de cambio y un poco de adaptación, porque no te queda otra. Digo, la mujer está ganando terrenos legítimamente cada vez más y está ocupando espacios que eran exclusivamente masculinos durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que, nada, creo que los varones están desconcertados. ¿Están desconcertados? Sí, hay un desconcierto general ante este avance. Yo creo, por eso insisto tanto con esto de que tenemos que hablar críticamente de la masculinidad, porque si no nos repensamos, vamos a estar acá como resistiéndonos históricamente a todos estos cambios que son para bien de todos y todas. Esto, acá no solamente se beneficia la mujer, la diversidad sexual, sino que quienes hemos encarnado históricamente este modelo y somos privilegiados también, al final del camino, también vamos a tener beneficios de todo esto. Creo que cuando nos podamos despojar de ciertos mandatos vamos a poder, y vivir en una sociedad igualitaria, vamos a vivir mejor. Y relajarlo un poco, ¿no? No tienen que relajarse los varones, ¿o no? Yo quería decir algo más sobre el tema de cómo se opera el cambio. Porque muchas de estas cosas, las mujeres accediendo a puestos tradicionalmente masculinos y demás, se dan por reglas. O sea, por una regla que se cumple. Seguramente mucha gente tiene que masticarse la bronca porque no quiere cumplir esa regla. Ahora, la pregunta, alguna vez yo estuve en gestión en la universidad y llamé me enteré que en Madrid había una ley antihomofóbica. Entonces yo llamé a un amigo muy querido del colectivo LGTBI y le digo, che, acá existe una ley antihomofóbica, ¿vos qué sabés? Me dice, mira, no hay, pero hay una gran discusión dentro de la comunidad. Porque la ley está bien, porque la ley provoca ciertos cambios. Pero si no cambiamos el ethos, la forma de ser, el carácter personal y colectivo, vos podés poner todas las leyes que quieras y el día que se acuartelan los policías, como ya nos pasó, es la ley de la selva. Entonces, me parece que hay que jugar obviamente a dos puntas. Con esto no estoy diciendo que no tenga que haber normas y que no tenga que haber cambios normativos. Pero hay que saber que los cambios normativos, o mediante la norma, requieren de otro tipo de abordaje, también, por ejemplo, el educativo. Sí. Digo, vimos muchas manifestaciones, ¿no? De jugadores que han entrado a la cancha con banderas, con remeras. Digo, como decíamos un poco también en el bloque anterior, ha sido un escenario realmente de visibilizar lo que estamos viviendo y lo que nos pasa, y en ese lado me parece positivo, ¿no? Digo, mañana termina la Copa del Mundo. Pero ¿qué es lo que no puede terminar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de este escenario mundial? Digo, ¿con qué nos tenemos que quedar? Yo creo particularmente que desde el terreno de la educación, creo que tenemos que aprender justamente, no digo a partir de este mundial, pero lo que nos deja este mundial en particular, es esto de utilizar estos eventos que son masivos, que durante tanto tiempo se los ha calificado muchas veces de anestesiantes de la sociedad. Por el contrario, utilizarlos como una oportunidad, repito, servida en bandeja que nos permite reflexionar, hacer una mirada crítica. Yo creo que tenemos que poder habitar la pasión sin por ello abandonar el espíritu crítico. Tal cual. ¿Lili? A mí me deja pensando que estuvo así, como dicen ustedes, servido todas las diferencias culturales, ¿no? Geográficas y demás, pero que no hay que confundir diferencia con desigualdad. Uno puede ser diferente, yo no tengo nada que ver quizás con una mujer negra, africana de mi edad, y sin embargo la igualdad de derechos debería ser la misma, ¿no? Entonces no por ser diferente vamos a la desigualdad, al contrario, la sociedad debe ser cada vez más inclusiva. Nos cuesta un montón aceptar al otro como diferente, pero no desigual, nos cuesta un montón. Y bueno, ese será el trabajo de la educación. El desafío. Sí. Para mí,
ganemos o perdamos, ojalá ganemos, pero ganemos o perdamos, creo que lo que estaría bueno es que la pregunta, el espíritu crítico subsista. Y por ejemplo, desde nuestras instituciones, proponer algunas preguntas. ¿Qué pasó con toda la basura que se tiró en Qatar? ¿Qué pasó con la forma de vida y las leyes de Qatar después de que todos se fueron? ¿Qué pasó con los trabajadores que no les pagaron? Hay algunos que están todavía porque les deben $4.000, les deben de la construcción de gente que se fue de Bangladesh y qué sé yo, estuve viviendo en lugares inhumanos y nunca les pagaron. Claro. O sea, ¿qué pasó con eso? Yo creo que si no logramos eso, ganemos o perdamos, perdimos. Tal cual. Que haya sido un punto de partida, digamos, ¿no? Este mundial. Nos quedamos con eso. Nos tenemos que ir al recreo, profe. ¿Podemos ir al recreo o tenemos que quedar? Siempre el recreo viene bien. ¿Nos vamos al recreo entonces? Bueno, vamos al recreo. ¿Vamos al recreo? Vamos al recreo. Nos vamos.